Seguro que habrás oído hablar mucho del coeficiente aerodinámico, escrito como CX y a veces CD, en coches eléctricos. Hoy vamos a profundizar técnicamente, pero explicado de la forma más sencilla posible, en cómo la aerodinámica influye de manera directa en el consumo eléctrico y, por ende, en la autonomía real de tu coche eléctrico. Primero vamos a empezar viendo qué es exactamente el coeficiente aerodinámico. Como te decía antes, el coeficiente aerodinámico se escribe como CX o CD y es un valor que mide cómo de eficiente atraviesa un vehículo el aire. Técnicamente, este valor refleja la resistencia que ejerce el aire sobre el vehículo en movimiento. Un número más bajo indicaría menos resistencia y, por lo tanto, menos consumo energético. ¿Y por qué afecta tanto a velocidades elevadas? Esto es algo que mucha gente no sabe. A velocidades bajas, por ejemplo, por debajo de los 50 km/h, en circulación, sobre todo por ciudad, la resistencia aerodinámica tiene menos peso en el consumo energético. A estas velocidades predominan otros factores en relación al consumo energético, como la resistencia a la rodadura o el propio peso del vehículo. Y sin embargo, según vamos aumentando la velocidad, especialmente a partir de 70 o 80 km/h aproximadamente, la resistencia aerodinámica crece de una forma exponencial. Para que os hagáis una idea, os pongo un dato técnico. A 30 km/h, la resistencia aerodinámica representa menos del 20% del consumo total del vehículo, mientras que la resistencia de rodadura y peso es muchísimo más significativa en esta ecuación. Y sin embargo, a 100 km/h, que tampoco es que nos estemos yendo a ritmos de autopista, esta resistencia aerodinámica representa entre el 60 y el 70% del consumo total. O sea que aquí nos podemos dar cuenta de que en realidad el diseño que tenga un vehículo eléctrico tiene muchísimo efecto en su consumo energético, manteniendo exactamente la misma batería. Es decir, el diseño repercute muchísimo en cómo el coche puede darnos más o menos autonomía en función de sus propias formas y de su propio trabajo aerodinámico, sin tener en cuenta efectivamente que el motor sea más eficiente, que el sistema de transmisión del sistema motriz sea más eficiente o incluso que la batería sea más o menos grande. Bien, la resistencia aerodinámica es una fuerza negativa constante en términos energéticos, ya que mientras el vehículo mantenga una velocidad constante, siempre necesitará energía para vencer esta resistencia. Es decir, que el flujo de aire siempre está generando resistencia contra el vehículo, mientras que el vehículo, esté en movimiento. Por ejemplo, un vehículo eléctrico con un coeficiente aerodinámico elevado, como un SUV tradicional, con un coeficiente cercano a 0,35, puede consumir aproximadamente 20-22 kWh a los 100 km, circulando a 100 km/h y exclusivamente por factores aerodinámicos. Eso también explica que evidentemente los fabricantes hayan empezado a apostar por formatos subcoupé, o incluso, de hecho, yo diría más que subcoupé, berlinas gruesas, porque en realidad estamos viendo vehículos que sí tienen una altura de carrocería un poquito más elevada, tienen un cuerpo, una carrocería un poquito más gruesa, pero no llegan a ser realmente sub y tampoco están evidentemente donde estaban las berlinas. Así se puede ofrecer, digamos, un equilibrio entre el diseño que busca el cliente europeo, entre la habitabilidad, pero por supuesto cuidando la aerodinámica y buscando un consumo energético más bajo. Bueno, puesto este ejemplo y para que nos hagamos otra idea en paralelo, un vehículo que tenga una aerodinámica muy eficiente, como por ejemplo un Tesla Model 3 que tiene un coeficiente aerodinámico de solo 0,23, puede reducir este consumo hasta incluso por debajo de los 14 kWh a los 100, exactamente en las mismas condiciones de circulación. De hecho, os diré, y este ejemplo creo que es muy interesante, el Tesla Model 3, el Highland, con respecto a la versión anterior del modelo, hizo algunos cambios estéticos que eran críticos justo para mejorar la aerodinámica del vehículo. Hay coches que tienen un trabajo aerodinámico incluso más complejo, pero en el Tesla Model 3 Highland se trabajó específicamente en paragolpes, encarenados en una serie de sistemas que permitían reducir el coeficiente aerodinámico justo para mejorar la eficiencia energética sin tener que tocar ningún otro componente relacionado con el sistema motriz o incluso con la batería que alimenta todo este sistema motriz. Y ahondando en este tema, probablemente te preguntes cuáles son los componentes específicos que afectan al coeficiente aerodinámico. Bueno, pues elementos como espejos retrovisores digitales, que se han ido poniendo de moda, aunque todavía no es algo que se haya generalizado, pero sí que vemos cómo es una tendencia de mercado. Manillas retráctiles, que estos sí que vemos que muchísimos fabricantes las utilizan, y quiero hacer aquí un paréntesis. Hay fabricantes, por ejemplo, en el Kia EV3 encontramos
unas manillas totalmente encastradas en la carrocería que son efectivamente retráctiles, que se quedan absolutamente enrasadas en la carrocería, y mientras tanto hay otros fabricantes que lo que están haciendo es mantener las manillas mecánicas con, en algunos casos, sistemas electrónicos, pero no están tan metidas y sí que tienen una hendidura para poder meter la mano de una manera más cómoda. Claro, al final, lo que os decía antes, al final se busca intentar un equilibrio entre la eficiencia y también la comodidad, porque, bueno, del Kia EV3 y coches que utilizan exactamente el mismo sistema de manillas, la verdad es que hay usuarios que se quejan de que no termina de ser algo del todo cómodo. También ocurrió con modelos de Tesla. Además de estos elementos anteriores, y ojo, que algunos ya los habíamos visto en modelos térmicos años atrás, las parrillas activas, estas parrillas que se abren y se cierran, son mucho más pequeñas que las que utilizan los modelos térmicos, pero son parrillas que se abren y se cierran de una manera, digamos, selectiva, automática e inteligente, y lo que hacen es o bien dar una mayor aerodinámica cerrándose, o bien abrirse cuando corresponde, cuando es necesario, para ayudar al sistema de refrigeración, sobre todo de la batería. También se trabaja en algunos coches en bajos carenados, también en difusores traseros, en neumáticos optimizados a nivel aerodinámico, y todos estos elementos tienen una influencia directa en la reducción del coeficiente aerodinámico y por lo tanto repercuten y de una manera muchísimo más notable de lo que solemos creer en el consumo eléctrico de los vehículos de este tipo, y especialmente es importante para aumentar la autonomía en viaje, en circulación por autopista. Cada mejora individual puede parecer pequeña en este tipo de elementos, pero la suma de todas ellas, como digo, tiene un impacto muy, pero que muy notable. Y como os decía anteriormente, a bajas velocidades, como por ejemplo en tráfico urbano por debajo de los 50 km/h, hay factores como el peso del vehículo y la resistencia a la rodadura que la generan los neumáticos, pues son elementos o factores que tienen un impacto muchísimo mayor. Por ejemplo, en ciudad, un vehículo pesado con neumáticos anchos consumirá significativamente más energía, pues debido al esfuerzo constante por mover toda esa masa. Aquí la aerodinámica, sin embargo, tiene muchísima menos determinación. Y entre tanta cifra y dato técnico os voy a poner algún ejemplo de impacto real que hay en la autonomía. Una reducción del coeficiente aerodinámico, incluso mínima, por ejemplo, de 0,30 a 0,25, que puede parecer que es algo muy pequeño, bueno, pues puede incrementar considerablemente la autonomía real. Y vuelvo a insistir, especialmente en autopistas. Esto se puede traducir, este cambio tan pequeño, en un aumento real de hasta un 8 o un 10% de autonomía, permitiendo recorridos notablemente más largos sin necesidad de recargar, lo que en definitiva también supone un importante ahorro económico a lo largo del tiempo, sobre todo cuando vamos a utilizar más cargas rápidas, que es justo en viaje, justo en autopista, justo cuando el consumo es más elevado. Bueno, en resumen, entender la aerodinámica en coches eléctricos es fundamental para comprender su eficiencia y autonomía reales. Como os he estado diciendo, a velocidades altas la aerodinámica es determinante y, sin embargo, a velocidades bajas, factores como el peso y la resistencia de los neumáticos son cruciales. Y por eso también se explica muy fácilmente que los coches eléctricos tengan un consumo muchísimo más bajo de energía en circulación por ciudad y en autopista tengan un consumo muchísimo más elevado. Hemos visto cómo en las cifras de homologación WLTP y luego también en las cifras de usos reales, la relación entre la velocidad y el consumo es bastante distinta a cómo se comportaban los coches de combustión. En este caso, en los coches eléctricos sí que cada vez es más importante que se consigan carrocerías aerodinámicas, que se reduzcan elementos que suponen una resistencia al paso del aire, y efectivamente es la línea que están siguiendo los fabricantes. Y de hecho, quienes mejor lo están haciendo, y Tesla es un ejemplo de ello, pues están consiguiendo niveles de eficiencia muy superiores. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete, déjale un like y nos vemos a la próxima.